Hace 52 años, partió a la casa del Padre uno de los corazones más queridos y llenos del fuego del Espíritu Santo como ningún otro. Pero gracias a su entrega, sencillez y sacrificio por amor a Jesucristo y a nuestra Santísima Madre María, su corazón aún vive entre nosotros. Proyecto Dominus Tecum presenta San Pío de Pietrelcina. El padre Francesco Forgione nació en Pietrelcina el 25 de mayo de 1887, hijo de Horacio Forgione y María Giuseppa. Fue un niño muy sensible espiritualmente, ya que desde los 5 años se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Con el tiempo, también tuvo visiones de la Virgen María y de su ángel custodio que durarían para siempre. Él no lo mencionaba de niño, ya que pensó que todos podían verlos también. Padre Pío siempre tuvo un gran deseo de aprender y al no existir escuelas en su villa, unos granjeros se ofrecieron para encargarse de la enseñanza de los niños. Las clases se impartían durante la noche debido a que en el día los adultos debían trabajar. Mientras otros niños elegían irse a jugar, él siempre fue muy disciplinado y su objetivo principal era aprender más y dedicar tiempo a la oración. Siempre valoró el gran sacrificio que sus padres hacían para que él pudiera tener educación. Un tiempo después, manifestó su deseo de formar parte de la vida sacerdotal, así que su padre emigró a Estados Unidos y Jamaica para poder obtener el ingreso necesario para cubrir sus estudios. Sus padres siempre estuvieron dispuestos a hacer cualquier sacrificio. Unos días antes de ingresar al seminario, tuvo una visión en la que se encontró en un campo de batalla, contra unas bestias oscuras y a su lado unos hombres de vestidura blanca con espada y armadura. Jesús se apareció y le dijo a Padre Pío que se enfrentara a los demonios. Él estaba petrificado del miedo y le rogó a Jesús que no le pidiera tal cosa. Jesús le hizo de nuevo la misma petición y esta vez tomó valor y se enfrentó a los demonios, obteniendo un enorme triunfo, pero las heridas recibidas en combate le dolieron profundamente. Jesús le dijo que debía estar preparado, ya que enfrentaría a este demonio por el resto de su vida, pero que estaría junto a él en todo momento. Esta visión lo dejó helado durante 20 años. A los 15 años de edad, entró al seminario para ser fraile capuchino. Ingresó con la Orden Franciscana de Morcone el 3 de enero de 1902. 15 días después, recibió el hábito franciscano y tomó por nombre Fray Pío de Pietrelcina en honor a San Pío V. El ayuno y la penitencia lo acompañaron durante toda su vida. En una ocasión, dejó de comer durante 20 días solo alimentándose con la Eucaristía. Él siempre decía: soy inmensamente feliz cuando sufro, y si consintiera los impulsos de mi corazón, le pediría a Jesús que me diera todo el sufrimiento de los hombres. Padre Pío tenía el don del discernimiento increíblemente desarrollado, ya que leía los corazones y la mente de las personas. Contaba también con los dones de profecía, sanación, bilocación, que es poder estar en 2 lugares a la vez, y el don de la oración. Rezando una noche de 1905, acompañado de otro hermano en el coro, de la nada se encontró en una casa donde un hombre estaba muriendo y al mismo tiempo nacía su hija. Santa María se le apareció y le pidió que se encargara de ella y le diera una formación espiritual correcta. Padre Pío, asombrado ante tal petición, le dijo que apenas era un estudiante y que si al caso llegaba a tener la fortuna de ser sacerdote, ¿cómo iba a ser él para cuidarla desde tan lejos?
Santa María le dijo que no se preocupara, ya que sería ella quien llegaría a él, pero antes se encontrarían en la Basílica de San Pedro. De un momento a otro, él volvió al coro donde se encontraba rezando. 18 años después, esta niña se presentó en la Basílica de San Pedro. Encontró un confesionario donde vio ingresar a un fraile. Se acercó y empezó a confesarle sus inquietudes. El padre perdonó sus pecados y le dio la bendición. Luego la joven quiso agradecer al padre, pero al abrir la puerta del confesionario, no había nadie. Un año después, la joven fue a San Giovanni Rotondo. Padre Pío caminaba por los pasillos y al ver a la joven le dijo: «Yo te conozco, tú naciste el día que tu padre murió». Ella se sorprendió mucho y esperó para poder confesarse con él. Padre Pío la recibió en el confesionario y le dijo: «Hija, por fin vienes. He esperado muchos años por ti». Ella pensó que el padre se estaba equivocando de persona, pero Padre Pío le dijo: «Tú ya sabes quién soy. Nos conocimos el año pasado en la Basílica de San Pedro». Desde entonces, ella se convirtió en su hija espiritual. El 10 de agosto de 1910, Padre Pío es ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento, Italia. Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. Esta fue la oración del Padre Pío durante su ordenación. Al final de la misa, su madre y sus hermanos se acercaron para recibir su primera bendición. Su madre no dejaba de llorar, tanto de la emoción como de tristeza, ya que su esposo no se encontraba presente, debido al sacrificio que había hecho posible la ordenación de su hijo. Padre Pío cargó durante 50 años las 5 llagas visibles en su cuerpo de la Pasión de Cristo. En 1910, Padre Pío le escribe una carta a su director espiritual. Decía de esta forma: «En medio de las manos apareció una mancha roja del tamaño de 1 centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento mucho dolor». Eran los primeros indicios de los estigmas. El día 12 de agosto de 1912, Padre Pío recibe la llaga del amor. Al momento de recibirla, pensó que iba a morir de dolor. Lo describe como si su corazón hubiera sido herido por una lanza de fuego hirviendo en llamas. 6 años después, en la mañana del 20 de septiembre, Padre Pío se encontraba en el coro, preparando la oración de acción de gracias para la misa. Mientras entraba en una oración suave, Jesús se le apareció mientras sangraba por todas partes. De cada herida de su cuerpo llagado salieron luces que parecían flechas, y éstas hirieron las manos, los pies y el costado del Padre Pío. Cuando él volvió en sí, se encontró tirado en el suelo con sus extremidades llagadas. Sangraba mucho y el dolor fue tan intenso que casi no podía levantarse del suelo. Logró recuperarse y en la soledad de su cuarto lloró al ver los estigmas y le agradeció a Dios. Se convirtió en el primer sacerdote estigmatizado de la historia de la Iglesia. Una de las heridas menos conocidas por muchos es la de su hombro derecho, hombro en el cual Jesús apoyó todo el peso de la cruz. Se realizaron varios estudios científicos a los estigmas del Padre Pío, y todos llegaban a la misma conclusión. Los estigmas tenían un origen que los conocimientos científicos estaban muy lejos de explicar. La razón de su existencia está más allá de la ciencia humana. Luego de las investigaciones científicas, también la Santa Sede quería tener un estudio del caso, así que designaron al padre Agustín Gemelli,
experto en psicología experimental y gran amigo del Papa Pío XI, como encargado de llevar el caso. El padre fue a visitar al padre Pío, pero como éste no llevaba un permiso para examinar las llagas, padre Pío no quiso mostrarlas. El padre Gemelli se fue creyendo que los estigmas eran falsos y publicó su pensamiento en un artículo de una revista muy popular. El Santo Oficio tomó como decisión final la opinión del padre Gemelli y publicó un decreto que declaraba la falta de sobrenaturalidad en los estigmas. Luego se emitió un decreto condenatorio que prohibía visitar al padre Pío o tener alguna relación con él. Debido a esto, padre Pío pasó 10 años aislado entre las paredes de su habitación. El demonio se aparecía al padre Pío y tomaba la forma de mujeres que bailaban de forma lujuriosa, carceleros que lo golpeaban y hasta de Jesús, Santa María, San Francisco de Asís, su ángel custodio y de su director espiritual. Pero después de todos estos asaltos del demonio, era consolado con éxtasis y apariciones reales de Jesús, Santa María, su ángel guardián, San Francisco de Asís y otros santos más. El demonio agredía físicamente a padre Pío y trataba siempre de mantenerlo en mal estado. El padre Pío celebraba la Santa Misa en las mañanas acompañado de 2 religiosos. La misa duraba casi 3 horas y todos vivían de forma solemne el sacrificio de Jesús en el altar. El padre Pío vivía la misa sufriendo los dolores de Jesús y dando un valor vital a las oraciones litúrgicas de la Iglesia. Él siempre dijo que la misa es Cristo en la cruz, con María y Juan a los pies de la misma y los ángeles en adoración. Un día, una mujer le preguntó cómo podía estar tanto tiempo de pie sobre sus llagas, a lo que él le contestó: «Hija mía, durante la misa no estoy de pie, estoy suspendido con Jesús en la cruz». Existen muchos milagros que han sido otorgados a la intercesión de Padre Pío. Quiero compartirles 3 de los más extraordinarios. Padre Pío sanó de la vista a una niña llamada Gema. Ella había nacido sin pupilas y al ser llevada por su abuela ante el padre, le realizó la señal de la cruz en sus ojos. La niña de inmediato recuperó la vista sin necesidad de sus pupilas. Ya en su adultez, se convirtió en monja. Una vez, un canciller acudió al Padre Pío para pedir oración por el parto de su esposa, el cual sería de alto riesgo. El padre le dijo que no se preocupara y que no habría operación de ningún tipo. Llegado el parto, se complicó el nacimiento del bebé, y los doctores indicaron que para salvar a la madre y al bebé debían de realizar una operación. El canciller frustrado se dirigió hacia un cuadro del Padre Pío que estaba en la habitación continua y comenzó a insultarlo. Estaba terminando de desahogarse cuando escuchó el llanto del bebé. Había nacido sin necesidad de ninguna operación. El canciller volvió a los días a confesarse donde estaba el Padre Pío y le dio las gracias. Padre Pío le contestó: «Está bien, pero los insultos que dijiste delante de mi fotografía no debes decirlos de nuevo». Y el tercer milagro, también en San Giovanni Rotondo, había un niño que se encontraba en su lecho de muerte, debido a una grave enfermedad. De repente,
Empezó a reír mucho e instantáneamente sanó. La madre, asustada, le preguntó qué estaba pasando, a lo que su hijo le dijo: «Mamá, es que Padre Pío me hizo cosquillas en el pie». En 1940, Padre Pío le propone a 3 de sus amigos espirituales fundar un proyecto al que llamó su obra más grande aquí en la tierra: el hospital, que habría de llamarse Casa del Alivio del Sufrimiento. El padre les entregó una moneda de oro que le habían regalado anteriormente y la ofreció como la primera piedra del hospital. El 5 de mayo de 1956 se inauguró con la bendición del cardenal del Caro y del Papa Pío XII. La misión del hospital fue siempre curar al enfermo, tanto espiritual como físicamente, donde la fe y la ciencia trabajaran unidas para salvar alma y cuerpo. El viernes 20 de septiembre de 1968, Padre Pío celebró la misa normalmente, pero esta tuvo una gran asistencia, ya que se cumplían 50 años desde que recibió los estigmas de la Pasión de Cristo. Unos días antes de morir, todos los estigmas desaparecieron de su cuerpo de forma espontánea, confirmándose la verdadera sobrenaturalidad de estos. Padre Pío muere el 23 de septiembre de 1968, luego de pasar horas repitiendo las palabras Jesús, María. El funeral del Padre Pío duró 4 días, debido a que eran demasiadas las personas que deseaban darle un último adiós. Al entierro de Padre Pío asistieron alrededor de 100,000 personas. Padre Pío es nombrado beato por San Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999. Durante la celebración de la beatificación, no había espacio para un alma más en la abarrotada Basílica de San Pedro, y también fue transmitida por televisión para millones de feligreses de todas partes del mundo. Posteriormente, el 16 de junio de 2002, Padre Pío es declarado santo, convirtiéndose en el primer sacerdote canonizado que ha recibido los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente, su cuerpo incorrupto descansa en la cripta del santuario que lleva su nombre, al lado de la iglesia de Santa María de las Gracias en San Giovanni Rotondo, Italia. Esta iglesia puede ser visitada para conocer el convento donde vivió San Pío de Pietrelcina. Y de esta forma llegamos al final de nuestro video. Agradecemos siempre su atención. No olviden suscribirse en el botón de la derecha y dejar un me gusta junto a sus comentarios. Por favor, oren siempre por nosotros. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.